un niño mimado. El 28 de octubre de 1808, día de San Simón y San Judas Tadeo, nació en esta que aún se llamaba muy noble y muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, y que 13 años después había de ser Guatemala secas, sin nobleza, sin lealtad, sin caballeros y hasta sin Santiago. Nació, un infante, hijo legítimo del señor don Cándido Guzmán, regidor del ilustre ayuntamiento, y de su esposa, la señora doña Lupercia Paz. Como leales vasallos de su majestad, don Cándido y doña Lupercia habían deseado vivamente la restauración del legítimo monarca y se disponían a celebrar aquel acontecimiento con el mayor entusiasmo en el próximo diciembre, en que la corporación de la cual Guzmán formaba parte iba a alzar pendones en el augusto nombre del señor rey don Fernando VII. Mas si era grande la alegría del hidalgo patriota y de su esposa por aquel suceso de interés público, el que acababa de tener lugar en su familia. Vino a poner el colmo a su satisfacción, realizando las esperanzas de 8 años de matrimonio. Tuvo a feliz agüero, el bueno de don Cándido, el que le enviase Dios el anhelado heredero, al mismo tiempo que iba a celebrar el reino la exaltación al trono del deseado Fernando. Por desgracia, suele suceder a las naciones como a las familias y los individuos, que aquello que con más ansia ha esperado y con mayor empeño ha procurado conseguir, viene a ser, andando el tiempo, origen de sus mayores infortunios. La España no tuvo motivos para quedar muy satisfecha de su deseado rey, y la familia de Hidalgo, cuyos votos se veían colmados juntos con los de la nación, hubo de llorar amargamente la venida al mundo del deseado heredero. El niño recibió los nombres de Simón Judas Tadeo. Los parientes y amigos de Guzmán el Bueno, como llamaban a don Cándido, no anduvieron escasos en lisonjeros pronósticos acerca de la suerte del recién nacido y de lo que estaba llamado a hacer con el tiempo, quien profetizaba que había de ser oidor, quien general del ejército. Uno le destinaba al arzobispado, otro a un elevado puesto en el gobierno civil, habiendo muchos que aseguraron que había de ser un gran santo. No cansaré a los lectores con la relación de los cuidados minuciosos de que se vio rodeado aquel niño desde que vino al mundo. Cuidados que estuvieron a punto de serles funestos y que viciaron desde muy temprano su constitución. A la edad de 5 años, Judas Tadeo no parecía tener arriba de 3 años. Era un niño delgado, pálido, taciturno y enfermizo. Pobre planta que se criaba, sin sol, sin aire y sin agua. No podía adquirir vigor ni lozanía. Al mismo tiempo que se arruinaba el físico de aquel niño, que parecía haberle tomado decidido empeño en echar a perder su parte moral, por medio de la dirección más desacertada, o mejor dicho, por la falta completa de dirección. Padres, amigos y parientes no tenían otra ocupación que adular aquella temprana vanidad con elogios exagerados y casi siempre inmerecidos.
celebrándole las ocurrencias más triviales y aun aquellas que hubieran merecido una prudente reprensión. Se habría dicho que se ponía especial estudio en desarrollar en aquel pobre niño las malas pasiones. Se le infundía la vanidad, elogiando a toda hora sus gracias y hermosura, el espíritu de venganza, haciéndole maltratar los objetos que provocaban su cólera, la propensión a la mentira, engañándole en mil pequeñeces y haciéndole formar ideas falsas de las cosas, la pusilanimidad, amedrentándole con la soledad, la sombra de ciertos objetos con que se le causaba horror o miedo. A la edad de 8 años, el hijo de don Cándido y de doña Lupercia daba muestras de lo que sería andando el tiempo. Imposible había sido obligarle a que aprendiese a leer. 3 o 4 veces había sido enviado a la escuela, mas no fue posible hacerle permanecer en ella, concluyendo siempre sus padres por decir que no era inconveniente apurarle, que aún estaba muy tierno y que más tarde tomaría gusto a la lectura. Judas Tadeo era un pequeño tirano que imponía su despótica voluntad a sus padres, parientes, criados y a los niños de su misma edad, que por consideración u otros motivos tenían que sufrirle. Era cruel con los animales, cuya sangre derramaba sin piedad. Era insoportable a las personas que frecuentaban la casa de sus padres, a quienes molestaba con travesuras de esas que revelan un cálculo maligno y no el sencillo y franco atrevimiento de la niñez. Voy a dar 1 o 2 ligeras muestras de las gracias inocentes que por aquel tiempo manifestaba su ingenio el niño don Judas. Visitaba un día a don Cándido un caballero amigo suyo, que había entrenado un hermoso sombrero de castor, de última moda, que le costaba 12 pesos, siendo por entonces escasos y caros los sombreros de aquella clase. Guzmán y su esposa hicieron muchos cumplidos al caballero por aquel estreno, y no se cansaban de alabar la elegancia del sombrero. Judita se escuchaba atentamente desde un rincón de la sala, y cuando hubo dejado de hablarse del sombrero, lo cogió con el mayor silencio y sin que nadie lo advirtiera, lo llevó y volvió después con él, colocándolo con igual cautela donde antes estaba. Terminada la visita, el infeliz amigo de don Cándido toma su sombrero para ir a lucirlo a otra parte. Lo siente algo pesado. Examina el fondo de la copa, en el cual había algo que olía y no a ámbar, como decía don Quijote, y lo tiraba haciendo un gesto y una exclamación de asco y de impaciencia. Don Cándido y doña Lupercia adivinan al momento que aquella es obra de Judas. Se disculpan como pueden con el caballero. Este toma otro sombrero y no quiere volver a verle, que había sido destinado a un uso tan poco decente. Llaman después a Judas, que dice ignora quién ha podido hacer aquello, aunque sí asegura que vio entrar al gato a la sala cuando estaba ahí la visita, y que probablemente él habría hecho la mala acción. El papá y la mamá ríen de la ocurrencia y declaran que su hijo es una perla. Judita descubría ya desde entonces cierta propensión de apoderarse lo ajeno y una habilidad notable para el escamoteo que habría sido premiada. Si en vez de haber nacido aquel chicuelo en Guatemala,
y en el siglo XIX hubiera nacido en Esparta en los tiempos gloriosos de aquella república guerrera, ejecutaba a las mil maravillas pequeños robos, sin que casi nunca se le pudiese pillar infraganti. Una vez, para apoderarse de los comestibles de doña Lupercia, guardaba en la despensa bajo llave, discurrió atar al gato fuertemente por una pierna e introduciéndolo por una ventana que tenía reja de hierro. El famélico animal se apoderaba del queso, el pan y las salchichas, y entonces el astuto Judas tiraba con fuerza el cordel y sacaba los víveres con la mano del gato. De este género eran las fechorías del muchacho cuando uno tenía más que 8 años, y ya veremos las que fueron reemplazándolas cuando la edad hubo desarrollado sus malas inclinaciones.